Muy bien, pues bienvenidos todos. Estamos en la serie Vivamos Piadosamente, el estudio de la primera carta a los Corintios. Hoy vamos a ver primero a los Corintios 1 del 4 al 9. ¿Sí? La enseñanza creo yo que va a ser cortita, ¿no? No me quiero pasar al número 10 porque hay otros temas ahí. Creo que nos vamos a detener un poquito más. Pero bueno. Primera Corintios 1, 4 dice así: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os es dada en Cristo Jesús, que en todas las cosas sois enriquecidos en Él, en toda lengua y en toda ciencia, así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis sin falta en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual sois llamados a la participación de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Es una versión un poquito diferente, ¿cierto? La Valera 60, pero bien. El apóstol Pablo aquí está, primero, la semana pasada vimos, ¿no? El saludo, la presentación del apóstol Pablo a los Corintios. En estos versículos lo que nosotros estamos viendo es una oración de parte de parte del apóstol Pablo. Y es interesante, ¿no? Porque empieza dando gracias. Ahorita vamos a ver, porque hay una particularidad. De hecho, como lo comentaba en enseñanzas pasadas, esta carta, el apóstol Pablo toca situaciones muy específicas, muy particulares, ¿no? Y aún desde el principio de la oración hay una particularidad, ¿no? En estos pasajes. Ahorita lo vamos a ver. Pero bien, el apóstol Pablo empieza dando gracias a Dios, ¿verdad? Por, por los corintios. Y pues esto me lleva a que demos gracias también nosotros y pongamos este tiempo delante de él, ¿sí? Antes de empezar. Señor, muchísimas gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, por tu obra, Señor, en nuestros corazones. Con tus manos, Señor, este tiempo, te ruego que me des gracia, poder compartir tu mensaje, que podamos entender de manera clara lo que tú quieres hablarnos, que podamos crecer, Señor, que podamos avanzar, que demos fruto, Señor, y respuesta de lo que tú nos estás enseñando, de lo que tú estás poniendo delante de nuestras vidas. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, Señor. Eres bueno, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. El apóstol Pablo en estos pasajes, repito, empieza a dar gracias, ¿no? Dice, doy gracias a mi Dios siempre. Es algo que podemos nosotros notar aquí, es que en las oraciones cotidianas del apóstol Pablo, él tiene presente, ¿no? A los creyentes en Corinto. Sí, Pablo, y esto es muy interesante porque el apóstol Pablo pasará la mayoría de la carta, ¿sí? Reprendiendo el pecado y corrigiendo errores de manera, repito, muy específica, ¿sí? Durante toda la carta, el apóstol Pablo traerá a mención cuestiones, ¿no? Que tal vez los hará, sin duda, no tal vez, sin duda, los incomodará, los hará pasar momentos difíciles y complicados. De hecho, por ahí expone, ¿no? Una situación muy particular. Y entendamos esto, ¿no? Esta carta se leía delante de toda la congregación y el apóstol Pablo lo hace precisamente para eso, ¿no? Para amonestar públicamente esas situaciones y para que se puedan corregir. Entonces, el apóstol Pablo va a estar amonestando de alguna manera, ¿no? Reprendiendo directamente el pecado a lo largo de toda la carta, pero el apóstol Pablo empieza, ¿no? Por doy gracias a Dios por ustedes, ¿no? Y fíjense, esto es bien importante porque el apóstol Pablo deja en claro que la intención de su amonestación, que la intención aún de exponer el pecado o la práctica, ¿no? La cual él reprueba absolutamente, jamás tiene como propósito destruir a nadie, ¿no? O exponerlo solo porque sí. Entonces, el apóstol Pablo empieza con mucha sabiduría, ¿no? Diciendo, doy gracias a Dios por sus vidas.
De hecho, más adelante dice, no, doy gracias por la obra de Dios, que sé que no cesará en ustedes, sino que seguirá presente hasta la venida del Señor, porque veo cómo ustedes actúan en ánimo hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, es un ejemplo el cual nosotros debemos de tener presente, porque la palabra de Dios, no solamente lo digo para aquellos que de alguna manera estamos a cargo con la responsabilidad en la congregación de algún ministerio, ¿no? O que tenemos la responsabilidad, ¿verdad?, de llevar a cabo alguna función, sino todos como creyentes. La palabra de Dios nos enseña al hecho de estar sujetos unos a otros, pero el hecho de que cuando nosotros vayamos con un hermano y que nosotros vayamos a señalar alguna falta o algún pecado, que siempre dejemos en claro que la motivación en nuestro corazón no es destruirlo, que la motivación en nuestro corazón no es herir, sino es restaurar. Dejar en claro, ¿verdad? El hecho de decir, doy gracias a Dios porque Dios está obrando en tu vida, hermano, porque sé que hay temor en tu corazón, pero está pasando esto, ¿sí? Por más fuerte que sea la situación, ahorita vamos a entrar un poquito más a detalle, ¿no? Pero repito, el apóstol Pablo expresa su agradecimiento, ¿no? En cuanto a la vida de los creyentes en Corinto, ¿sí? A pesar de todo lo que estaba pasando, y lo vemos que es algo sincero en su corazón, repito, a la obra de Dios para con ellos, ¿sí? Entonces, eh, específicamente, ¿no? El apóstol Pablo agradece a Dios por la gracia, dice, la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, ¿sí? Todo lo bueno que los creyentes en Corintio tenían o venía de parte de Dios, venía por gracia, ¿sí? Ahora, aquí hay algo muy interesante, ¿no? Porque dice así, ¿no? Gracias doy a mi Dios por siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os es dada en Cristo Jesús, ¿sí? Aquí algunos comentaristas, más bien la mayoría de los comentaristas, refieren esta gracia como a esa salvación dada, ¿no? Es decir, por recibir como refiriéndose a Cristo en todo sentido. Pero es muy interesante porque la palabra aquí que se usa, ¿sí? Para la palabra gracia es la palabra charis, ¿sí? Hay una palabra que es muy similar en el griego, que es la palabra carismata, que esto tiene que ver con don, ¿sí? Algunos comentaristas afirman que el apóstol Pablo se está refiriendo específicamente en ese sentido, ¿no? Que está dando gracias a los dones que Dios les ha dado, precisamente es un regalo, ¿sí? Por gracia a los corintios. ¿Sí? Es decir, desde el principio el apóstol Pablo está enfatizando en el sentido de que, mire, estoy dando gracias a Dios, ¿verdad? Porque hay un trato de manera particular para con ustedes, hay algo muy específico. De hecho, el apóstol Pablo en cada una de sus cartas, normalmente, él da gracias a Dios y lo hace de manera muy particular. Toca ciertas situaciones, ciertos contextos, como por ejemplo la carta a los Efesios, el apóstol Pablo establece, ¿no?, la obra de Dios en todos los creyentes. Miren más, vamos a ir allá, ¿no? Rapidito se los leo, ¿no? Ahí por ejemplo, en Efesios 1, ¿sí? El apóstol Pablo habla acerca de las bendiciones espirituales en Cristo, pero encierra, ¿no? Al principio ciertamente dice, va dirigida esta carta a los Efesios, ¿sí? Dice a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros. Y luego empieza a hablar acerca de las bendiciones espirituales en Cristo, las cuales todo creyente tiene acceso a él por gracia, ¿no? Y habla acerca de eso. En Colosenses, el apóstol Pablo, de manera particular, hace referencia a algo y él dice, ¿no? En la oración, al principio igual dice, ¿de quién va escrita? ¿Para quién va escrita? ¿Sí? Ahí en Colosenses, ¿sí? Pero cuando empieza a hablar acerca de la oración, específicamente empieza también dando gracias, dice, y oro por vosotros. Pero lo que resalta en la carta de los Colosenses es precisamente el amor que tenían los unos por los otros. Dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tienen a todos los santos. ¿Sí? Es decir, el apóstol Pablo de una manera muy particular, ¿no?, especifica, ¿no?, cuál es la característica, el punto fuerte. Ahora, aquí en los Corintios, lo que el apóstol Pablo precisamente hace en primera instancia es resaltar los puntos fuertes de Corinto.
¿sí? Y aquí comparto mucho, por ejemplo, una traducción, la Nueva Traducción Viviente, dice, siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él en Cristo Jesús les ha dado su gracia y sus dones, ¿no? Es como que más claro, ¿no? Entendemos, ¿verdad? Que Corinto era una iglesia que fue de manera soberana de parte de Dios, ¿sí? Fue llena, ¿verdad? Del Espíritu, al igual que todas las iglesias, pero en ellos se manifestó los dones de parte del Espíritu Santo de una manera más clara y más palpable. Repito, de manera soberana, ¿sí? Entonces el apóstol Pablo desde el principio da gracias a Dios precisamente por ese derramamiento del Espíritu y por esa manifestación del Espíritu. Escúcheme, aun cuando eso se había malinterpretado y había hecho daño. Pero el apóstol Pablo sabía que no era culpa de los dones, sino era precisamente culpa de la mala interpretación y de la mala aplicación, ¿sí? Pero a lo que voy es, de nuevo, el apóstol Pablo, ¿no? Enfatiza los puntos fuertes, ¿sí? Entonces, el efecto de la gracia en la vida de los creyentes en Corinto, ¿verdad? Precisamente esa manifestación de la presencia del Espíritu en la vida de los corintios, en la iglesia, los creyentes en los corintios, era, mis amados, para enriquecerlos en él. Dice, enriquecidos en toda palabra y toda paciencia, ¿sí? Entonces, eh, dice que todas las cosas sois enriquecidos en él, dice en toda lengua y en toda ciencia, ¿sí? Los corintios eran una iglesia rica, no solamente materialmente hablando. Comentábamos acerca del contexto, ¿verdad?, de la iglesia, y es que precisamente era una iglesia que en donde había mucho comercio, había mucha cultura, había mucho movimiento, ¿sí? Y era próspera en ese sentido. Se sabe que no carecía, pero también, repito, en cuestiones de dones, era rica. Ahora, algo que el apóstol Pablo está mencionando es que esta iglesia, ¿sí? Dice que era enriquecidos en toda palabra y toda ciencia, ¿sí? Es decir, esto habla acerca de que su predicación y el conocimiento que se le había dado de parte de Dios era notable, notable, ¿sí? Ellos tenían claro el mensaje y lo exponían con denuedo. Qué interesante, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, sí, la iglesia de Corintios, no, la peor de todas. Bueno, hay puntos fuertes, ¿no? Hay puntos sólidos. Hay puntos de donde el apóstol Pablo decía, por eso, es decir, hay evidencia de que creyeron, hay evidencia de que son reales, ¿sí? Nada más que hay unos asuntos que tratar, pero hay evidencia de que son hijos de Dios, ¿sí? Entonces, cuando habla aquí que son enriquecidos en toda lengua y en toda ciencia, habla, repito, acerca de la palabra de Dios y el conocimiento, ¿sí? Entonces, eh, la traducción lenguaje actual me gusta como lo maneja ahí en 1 Corintios, el versículo 5, dice, además, dice, esta gracia que le fue dada de parte de Dios, dice, los ayudó a que comprendieran su mensaje y que lo comunicaran mejor. Fíjense. O sea, el propósito el cual dice el apóstol Pablo que ellos fueron llenos, ¿no? Que fueron llenos de ese don, de esa gracia, repito, de manera muy particular, en este caso de los corintios, ¿sí? Y llevó implícito esto, que les ayudaba precisamente a comprender el mensaje y a comunicarlo mejor. Ahora, es precisamente la obra del Espíritu Santo en nosotros, mis amados. No solamente los milagros, sí, porque sí, ¿no? Precisamente aquí nosotros vemos el centro y la médula del propósito del Espíritu de Dios en nuestras vidas. En primera instancia, en comprender el mensaje. Y esto tiene que ver, mis amados, con no solamente tener la información en nuestra cabeza, sino que baje a nuestro corazón. Que seamos congruentes, que si decimos que somos hijos de Dios, ¿sí? Que actuemos como tal, ¿verdad? Y en ese sentido, dice el apóstol Pablo que ellos podían compartir el mensaje. Que ellos podían compartir el mensaje. Que seamos congruentes, ¿verdad? Es como que el Carlitos diga, no, pues yo le voy a Cruz Azul, ¿verdad? Pero que festejo los goles del América, como que no da, ¿no? Pues dices, no, 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 o eres uno o eres del otro, no se puede, ¿no? Entonces, a lo que voy es, se evidencia la pasión de una persona, no lo puedes evitar, ¿no?
está que no cabe, porque por fin el Señor tuvo misericordia de los crisazuleños. Andan varios por aquí. Ya el Señor está cerca, ¿eh? Esos son pasos en la azotea del Señor. Son acontecimientos apocalípticos esos. Entonces, no pueden negar, ¿verdad? No pueden reprimir esa euforia, esa emoción, todo lo que les provoca, ¿verdad? Porque están apasionados por ese sentido, ¿sí? Y no lo pueden evitar. Bueno, ¿y qué tal su pasión por Dios? No solamente le digo a Carlitos, ¿verdad? Y a los cruzazuleños. Hablo acerca de todos. ¿Y qué tal nuestra pasión por el Señor? ¿Qué tanto se nos nota? ¿Qué tanto se manifiesta? En primera instancia, el Espíritu de Dios, dice el apóstol Pablo, que el propósito era que comprendieran el mensaje. ¿Sí? Lo hemos comprendido y en segunda instancia, poder comunicarlo de la mejor manera. Como iglesia, ese es nuestro propósito. ¿Sí? Comprender el mensaje y comunicar el mensaje. Por supuesto que la comprensión del mensaje tiene que ver con vivirlo. ¿Sí? Por supuesto que sí. Y el apóstol Pablo amonesta en ese sentido. ¿Sí? Entonces, es muy interesante esto, ¿no? Entonces ellos eran ricos, repito, no solo materialmente, sino en su hablar y en el conocimiento de Jesús, ¿sí? En toda palabra, en toda ciencia, y habla acerca del testimonio acerca de Cristo, ¿sí? Habla acerca del testimonio. Dice así en el versículo 6, como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Esto tiene que ver, repito, en que hay evidencia de que ciertamente Cristo, ¿sí? Moraba entre ellos, ¿sí? Ahora, había uno que otro en Corinto, pues que nomás no daba una, ¿no? Como todos, ¿sí? Pero el apóstol Pablo está hablando en general a la iglesia que se encontraba ahí, ¿sí? A la iglesia que estaba en Corinto, ¿sí? Dice, bueno, hay testimonio de que ciertamente Cristo está en ustedes, ¿sí? Y repito, ese testimonio es la evidencia, ¿sí? De la palabra entendida, es la evidencia del mensaje recibido. Sí. Si nosotros, mis amados, no estamos dando evidencia, ¿sí? Como ahorita el ejemplo que yo ponía, ¿no? La evidencia es muy evidente cuando alguien le va a un partido, cuando alguien le va incluso a un partido político, ¿no? Ahora que andaban con lo de la política, es muy evidente, ¿no? Se manifiesta en redes sociales, en las pláticas, en qué estoy de acuerdo, en qué no estoy de acuerdo. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo? Y ahí les va para los que no participan, ¿sí? Con mucho cariño. Pero ¿qué pasa cuando de repente, no, que hay una conversación acerca de política, ¿no? Y yo no comento nada? ¿Qué manifiesto? Indiferencia, ¿cierto? Es un tema que no me interesa. Pero ¿qué cuando, por ejemplo, entro, ¿verdad? Y comento y digo, ¿qué manifiesto? ¿Sí me explico? Ahora, con esto no estoy diciendo que nada más hablemos por hablar, no estoy hablando de eso. Estoy hablando acerca de la manifestación en nuestras vidas, acerca de cómo nos conducimos, porque como nos conducimos, lo que manifestamos, mis amados, es lo que hay en el corazón. ¿Sí? No, ¿qué onda, brother? ¿Todo bien? No, todo bien. Brother, pero ni te haces notar, ni nada. ¿Seguro que está todo bien? Hermanita, ¿está todo bien? Hermanito, ¿está todo bien? No, sí, brother, todo bien. Sí. Entonces, aquí vemos cómo el apóstol Pablo menciona, ¿no? En los Corintios, que en ellos, ¿no? El testimonio se hace evidente. Es decir, Cristo se hace evidente, se presenta, ¿sí? Se presenta. Repito, puntos a favor en ese sentido, ¿no? Entonces, dice, nada os falte ningún don. Dice, ustedes creyeron totalmente en el mensaje de Jesucristo, ¿sí? Entonces, dice el versículo 6, así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera, dice el versículo 7, que nada os falte en ningún don, ¿sí? Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Viviendo, aquí esta expresión tiene que ver con el deseo del apóstol Pablo, con que los hermanos en Corinto se mantengan firmes y fuertes en la segunda venida de nuestro Señor.
El apóstol Pablo hace mención de que en ellos está claro este mensaje, ¿sí? La doctrina de la segunda venida del Señor. Ellos la esperaban. Ellos habían recibido este mensaje de parte del apóstol Pablo. Recordemos que fue el apóstol Pablo quien fundó la iglesia. Estuvo por lo menos 1 año y medio, según Hechos, el apóstol Pablo predicando ahí. Sí, y el mensaje del apóstol Pablo era: el Mesías regresa, el Señor regresa por nosotros, Él retornará, ¿sí? Entonces, a los corintios ese mensaje para ellos era claro, estaban familiarizados con ello, y el apóstol Pablo lo que dice en esta oración, o lo que está expresando, es que no les falte ningún don, que los dones se mantengan evidentes en sus vidas hasta la segunda venida del Señor, porque es necesario, mis amados, porque necesitamos eso. Necesitamos estar firmes hasta que regrese nuestro Señor. De hecho, es la evidencia de nuestra fe, precisamente, la firmeza, el estar fuertes, el afirmarnos. Sí. Nuestro Señor Jesús, hablando acerca de aquellos que escuchaban el mensaje de Él y atendían el mensaje, eran precisamente aquellos que estaban firmes y se mantenían a pesar de las circunstancias. Sí, hablando acerca, recuerdan, aquellos que edifican la casa en la roca. También nuestro Señor Jesucristo le dice allá en Juan 15, en el Evangelio de Juan, a los discípulos, ¿sí? Hablando acerca de la vid, ¿no? Dice: aquellos que guardan mi palabra y permanecen en mi palabra, estos llevarán fruto. Entonces, la permanencia en el creyente precisamente es una característica muy presente, mis amados. Sí. Y es algo que el apóstol Pablo menciona, ¿no? Que no les falte ningún don. Y es algo que debemos nosotros orar, que el Señor nos ayude. Constantemente estar pidiendo que el Señor nos ayude, que el Señor nos llene, sí. Precisamente, ¿verdad? Con todos los dones espirituales, es decir, habilitándonos para la obra, porque, mis amados, el esperar la venida del Señor no es así como que pasar desapercibidos, ¿eh? ¿Sí sabía usted eso? O sea, es decir, el Señor no nos llamó para rascarnos el ombligo. Sí. El Señor no nos llamó para nada más llegar y decir: soy cristiano, y no hacer nada para la obra. Todos somos llamados a la obra. Todos. Sí. Participar de alguna u otra manera con la iglesia local y en los llamados específicos que el Señor tenga para cada uno de nosotros. Pero hay un dicho por ahí, ¿no? El que no vive para servir, ¿verdad? No sirve para vivir, ¿no? Bueno, lleva algo de verdad, hay sabiduría. Es una realidad. El Señor predicó acerca de eso. El Señor habló acerca de que mejor es dar que recibir. El Señor mencionó que aquellos redimidos vivirían precisamente para su causa. Cuando habla acerca de ser mártires, aquellos que están dispuestos a dar su vida por la causa. Y me serán testigos, dice, ¿no? Cuando los envía a todos los discípulos. ¿Sí? Ese es el llamamiento que tenemos cada uno de nosotros. No fuimos llamados a pasar desapercibidos. Y no estoy hablando, mis amados, a hacernos notar en la iglesia. No estoy hablando de entonces voy a pararme en el púlpito. Mire, si Dios lo llama, pues obedezca al Señor. Si Dios lo está llamando al púlpito, obedezca al Señor. ¿Sí? Pero si no es el caso, miren, para un lado el Señor lo está llamando, pero Dios siempre llama. Pero Dios siempre nos anima, sí, a servirle en primera instancia, ¿verdad? Por supuesto, entregando nuestra vida, rindiendo nuestra vida, rindiendo nuestro corazón. Sí. Entonces, no fuimos, mis amados, esto es importante, no fuimos llamados a pasar desapercibidos dentro de la congregación. Todos fuimos llamados a servir, a predicar el evangelio, a llevar, ¿verdad?, el mensaje. Y en ese sentido nosotros podremos experimentar los dones del Señor, porque seremos activos. Sí, sin duda creo que una de las situaciones más terribles por las que la iglesia pasa es precisamente esto, que no se manifiestan los dones del Espíritu porque la iglesia no los necesita, porque no está haciendo su chamba. ¿Sí me explico? ¿A qué quiere el don de sanidad si ni ora por enfermos? O sea,
No, Señor, dame de nuevo para predicar tu palabra. Si ni predica, ni a su esposa, ni a sus hijos. No sé si me explico, mis amados. Sí. Queremos que Dios se manifieste, queremos ver la gloria de Dios, queremos que realmente la ciudad de La Paz, ¿verdad? Constitución, Insurgentes, toda la Baja, México, sea conquistada por Dios. Queremos que esta nación entera caiga a los pies del Señor. Prediquemos el Evangelio, prediquemos el Evangelio, roguemos, empecemos doblando rodillas, tomando acciones, ¿no? La obra de Dios en los Corintios podía ser vista precisamente por lo que decían, ¿no? Entonces, por el respaldo también que había, ¿no? Un elemento sobrenatural en sus vidas. Entonces, Pablo, ¿no? Cuando miraba a la iglesia de Corinto, podía decir, bueno, esta gente proclama a Jesús, ellos conocen a Jesús, hay dones sobrenaturales de Dios entre ellos, están emocionados, manifiestan su amor por Dios, predican el Evangelio, predican el regreso de Jesús. Cualquier problema que tuvieran ellos, pues hay puntos fuertes muy importantes, ¿sí? Puede decirse esto, mis amados, de nuestra iglesia, de nosotros, porque nosotros podemos decir, no, qué tremendo los corintios, qué terribles, pero hay puntos fuertes. Y a lo mejor nosotros podemos jactarnos y decir, nosotros no somos como los corintios, pero hay puntos fuertes en nuestra iglesia, en nuestra congregación, como los que está mencionando el apóstol Pablo de los corintios. No sé si me explico. ¿Qué rescata de nosotros? Está bien, no somos tan terribles como ellos, pero ¿qué se resalta en nosotros? Somos una congregación que sobresale en qué? Como congregación. Y no estoy hablando de compararnos con otras iglesias, ¿eh? Por favor, entienda lo que estoy hablando. Pero se manifiesta el amor los unos por los otros, el deseo insaciable por predicar el evangelio. Constantemente estamos llevando gente que no conoce a Dios, ¿verdad? Y estamos visitándola, y estamos predicando, y estamos enseñando. ¿Qué provoca, mis amados, la palabra de Dios en mi vida? ¿Qué provoca? Cada domingo que voy a la iglesia, ¿qué, qué causa en mí? ¿Qué efecto hay? Si es que llego a decir, no, híjole, no, sí es cierto, Dios me habló, ¿no? De toda la hora, una palabra, Dios me habló. ¿Qué causó? ¿Qué efecto hubo? ¿Soy el mismo? ¿Somos los mismos? ¿Desde hace cuánto? ¿Me explico? Son preguntas que constantemente debemos de hacernos. Constantemente debemos de hacernos. ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Estoy avanzando o no estoy avanzando? Sí. Es el apóstol Pablo, que no les falte ningún don en la espera de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Que no les falte. Dice, el cual también os confirmará hasta el fin. Sí. Esto tiene que ver con afirmar. Sí. Este regalo, esta gracia de parte de Dios, ¿no? Tiene que ver con afirmar. En el versículo 8, en esta versión, dice de este modo, es decir, de que no falte el don y que estemos firmes, dice de este modo, dice, no dejarán de confiar en él. Sí, habla acerca de lealtad, de mantenerse. Sí. Y cuando Jesús llegue, nadie los acusará de haber hecho algo mal. ¿Sí? Aquí no está hablando de que se comportarán de una manera perfecta, sino está hablando acerca de integridad, ¿no? Está hablando acerca de integridad. Entonces,
Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, dice, de tal manera que no os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 8 dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Tiene que ver con la justificación. El apóstol Pablo está hablando acerca de la justificación. Y esto es algo muy interesante, ¿no? Y es algo en lo que todos, mis amados, y es una esperanza, ¿verdad? En la que todos estamos afirmados, y es que el día de mañana, ¿no? Que estemos delante del Señor, estemos presentes en Él, pues no seremos condenados precisamente por todo lo que nos faltó, precisamente por todos nuestros pecados, sino precisamente seremos apartados para Él por la gracia de Dios y por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él pagó precisamente nuestros pecados, tomó nuestro lugar. Dice la palabra de Dios, ¿no? Que el amor consiste precisamente en eso, que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió en nuestro lugar. Antes, en otro tiempo, dice el apóstol Pablo a los Efesios, vivíamos sin Dios, alejados de su pacto, de su promesa. Es decir, no teníamos ni siquiera lugar para poder considerar una promesa de Dios para nosotros. Y lo más triste de todo, según el apóstol Pablo a los romanos, dice que ni siquiera nosotros lo queríamos, ni siquiera nosotros lo deseábamos. Los hombres no buscan a Dios, dice el apóstol Pablo. No pueden ni quieren. Por su condición, pero Él nos llamó y nos justificó, y siendo nosotros pecadores, estando en la condición en la que estábamos, Él nos llamó, nos amó y nos justificó y dio su vida en nuestro lugar. Y en el día del Señor seremos precisamente justificados. No serán contadas nuestras faltas, no seremos avergonzados por nuestros pecados, porque el Señor ya fue avergonzado en nuestro lugar, porque el Señor ya fue azotado en nuestro lugar, porque el Señor ya fue exhibido en nuestro lugar. Él ya pagó el precio por nosotros. ¿Cuántos dicen gracias, Dios? Gracias por eso. Bueno, en ese día, dice el Señor, seremos irreprensibles. Por la obra de Dios, ¿verdad? Por la obra de su Espíritu, por esos dones, por ese trato, en lo que el Señor viene. Repito, durante esta estadía, durante esta peregrinación, estamos para servir y para ser tratados por el Espíritu de Dios. Él está limpiando, está tratando, está golpeando y simultáneamente nos está usando. Y aquí es donde vemos la maravilla del Señor. ¿Sí? Que la misma herramienta, ¿verdad? Es el objeto golpeado. Nosotros mismos que somos tratados, muchas veces somos la herramienta de Dios para tratar a alguien más. Es como las dos piedras en el río, ¿no? Que se golpean, se golpean, se golpean al punto de quedar lisas. ¿Sí? Ambas son como ese instrumento para poder pulirse. Así somos usted y yo. Lo hemos mencionado en otras ocasiones, pero eso sucede en el matrimonio. Sí. La contraparte, ¿no? Esa ayuda idónea tiene que ver precisamente con eso. Sí. La herramienta que Dios utiliza, la herramienta más cercana a mi vida que Dios utiliza para forjar carácter en mi vida, en mi caso se llama Gina. Es mi esposa. Sí. Es la herramienta que el Señor usa más cercana para tratar mi carácter. Y Dios sabe usarla muy bien, ¿sabe? Así como Dios me usa también muy bien para tratarla a ella. Es la herramienta. Por eso es una bendición, mis amados, el matrimonio. Porque ahí es donde salen muchas cosas. Si hay alguien que conoce, ¿verdad? El cobre de su servidor, es mi esposa. Ella me conoce perfectamente bien. Sabe mis defectos. Sabe por qué pie cojeo, sabe. Y es instrumento para Dios. ¿Sí? Así como también lo soy yo para ella. Entonces, así mismo los hermanos en la congregación. Es que a mí no me gusta congregarme porque de repente los hermanos hoy, para eso tenemos que congregarnos precisamente para rozarnos con los hermanos, para ejercitar el perdón,
para ejercitar la misericordia, para estirarnos en paciencia. Es que el hermano es muy sangrón, bueno, aplique el amor. Es que el hermano es esto, bueno, entonces aplique la paciencia. Aquellos que no les gusta batallar, ¿no? Yo por eso en cuanto termine la reunión me voy porque los cristianos son de lo peor. Hola, mis amados, todos tenemos contexto. Todos tenemos contexto. Y es por eso que el Señor nos reúne, nos congrega y nos pule. Y algunos trata precisamente con eso, ¿no? Con la fidelidad, trata con la lealtad, trata con la misericordia, trata con la paciencia, ¿sí? Trata con la bondad, ¿sí? Con la avaricia. El Señor dice, despójate y dale. No, Señor, pero despójate y dale. Dale, tiene necesidad. Bueno, ahí Dios está tratando. Y podemos poner muchísimos ejemplos más. Sí. Por eso es tan necesario, mis amados, el hecho de mientras tanto, mientras el Señor viene, qué importante es dejarnos guiar por el Espíritu. Dejarnos guiar por el Espíritu. Sí. Ahora, la iglesia a mí me llama mucho la atención, ¿sí? Y conociendo el contexto de la iglesia de Corintio, que el apóstol Pablo se tomara este tiempo para hablar acerca de su esperanza, su deseo, pero también para reafirmar puntos, como vengo diciendo, puntos fuertes de la iglesia, ¿no? Me llama mucho la atención, porque tal vez nosotros llegaríamos y diríamos, ¿no? Así como son una bola de incircuncisos, ¿verdad? ¿De qué sirven? Seguramente hasta incluso tal vez el apóstol Pablo o nosotros hubiéramos dudado de si son dones del Espíritu, no, no, por las actitudes que están tomando, no, ni siquiera es Dios el que se está manifestando, es la manipulación de sus emociones, porque ¿cómo, qué puedo esperar yo de una iglesia tan carnal, ¿verdad? Que llegaban a la cena del Señor borrachos, ¿sí? Que había adulterio entre ellos. ¿Qué puedo esperar de ellos? Seguramente todo es una bola de manipulación, pero fíjense, el apóstol Pablo no pone en duda los dones. Esto es bien importante, ¿no? No pone en duda los dones e incluso afirma la fe de muchos antes de empezar a tocar cositas que va a tocar, ¿no? Entonces, pero algo que a mí me enseña, mis amados, es precisamente el tener mucho cuidado cuando nosotros juzgamos, porque ciertamente la Biblia nos llama a juzgar, ¿sí? La palabra juzgar tiene que ver con separar, tiene que ver con discernir, con separar lo bueno de lo malo, ¿no? No, Dios no juzga, ¿no? No, Dios sí juzga. Por supuesto que Dios juzga. Y llegará el momento en que condenará, ¿sí? Nosotros no podemos condenar. Eso sí, no tenemos la facultad de condenar. Ningún ser en la tierra, ningún mortal por sí mismo puede decir, tú te vas al cielo, tú te vas al infierno. No podemos, nosotros no tenemos esa facultad, pero es muy diferente a juzgar. Repito, juzgar es separar, hacer un juicio de separar si una conducta es correcta o no. ¿Sí? Pero precisamente hay el Señor, nuestro Señor Jesucristo, hablando a sus discípulos a través de parábolas como él lo hacía comúnmente, él habló acerca de la parábola del trigo y la cizaña, ¿recuerdan? Sí. Y aquí hay una enseñanza muy importante, se los leo. Se encuentra en el Evangelio de Mateo 13, versículo 24. Dice lo siguiente, dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos
y la arranquemos, es decir, la cizaña. Y él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranques también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, ¿quién? Él. Él dirá a los segadores, el dueño, el patrón, el señor dirá a los segadores, recoged primero la cizaña, porque ya hay una evidencia, ¿sí? Y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Miren, muchas veces nosotros podemos llegar a cometer el error, ¿verdad? Que estos siervos de decir, voy y arranco la cizaña, pero la realidad es que nosotros, mis amados, no tenemos la capacidad para discernir entre el trigo y la cizaña. La diferencia que se puede ver en ellos es hasta que crece y da fruto, ¿sí? Porque el trigo lleva fruto y la cizaña no, es hueca, es vacía, ¿sí? Se hace nada. Entonces, ¿cuál es la enseñanza aquí? ¿Qué es lo que me habla o me enseña, ¿no? Al ver esta actitud del apóstol Pablo con los hermanos de Corintio, ¿no? Es que el apóstol Pablo no se acelera y trae, ¿verdad?, un solo hachazo a todos, sino en primera instancia hace resaltar aquello que Dios ha hecho, da gracias a Dios por lo que está haciendo y afirma y dice, algunos de ustedes son de Dios. Por supuesto que si yo veo los dones, Dios ha manifestado dones especiales en ustedes. Dios ha hecho obrar en ustedes. Dios les ha dado entendimiento y les ha dado sabiduría de palabra para que prediquen el mensaje. Yo ruego para que no les falte ningún don en lo que el Señor regresa, porque ellos entendían ese mensaje, tenían claro el mensaje. Sí. Entonces, cuán importante es, mis amados, que muchas veces nosotros podemos ser ligeros al juzgar y decir, ese brother, no, ese que cristiano va a ser, ¿no? No, ese brother nomás, no. Miren, muchos de los que estamos aquí pues, no daban ni un peso por nosotros, ¿no? Los que menos consideraban de entre un puñado, ¿sí? Y eso es la obra de Dios. No estamos hablando de que nosotros, no. Es porque a Dios le ha placido, ¿no? Dios es bueno. Entonces, qué importante es que nosotros, repito, no haya esa ligereza, ¿no? Para venir y juzgar de esa manera. No lo está haciendo el apóstol Pablo. Y hay una enseñanza muy importante aquí, ¿sí? Repito, a mí me sorprende ver cómo está introduciendo el apóstol Pablo la carta, yo sabiendo todo el contexto y todo lo que va a venir, ¿no? Entonces, cuando nosotros vayamos a tratar un asunto con algún hermano, por más fuerte que sea el pecado, debemos siempre hacerlo precisamente con esa delicadeza, con ese amor, dando gracias a Dios por la obra, dando gracias a Dios que el Señor ha dado la oportunidad de que puedan ser expuestos al mensaje. Ya después la respuesta, ¿verdad?, de cada quien, pues ese es otro cantar. Pero en primera instancia, mis amados, considerándonos a nosotros mismos, porque somos ligeros. Es mucho más sencillo ver las debilidades y los defectos de los hermanos que ver sus virtudes. Y no es la primera vez que nosotros lo vemos en el apóstol Pablo, ¿no? Pero es mucho más sencillo. Es mucho más sencillo decir, no, hombre, no, ese cuate, mira otra vez, ya hizo esto, ya hizo lo otro, y lo que no nos damos cuenta, que lo único que está sucediendo es que estamos dando cabida a la amargura en nuestro corazón, ¿sí? Y estamos yendo en contra de los principios bíblicos porque el Señor nos llama a no ser así. Así que, en cierta medida, ¿no? En aquellos que llegamos a practicar eso, arrepintámonos en ser ligeros al juzgar, en no considerarnos, ¿sí? Arrepintámonos, tengamos cuidado. Porque mira, hay un dicho por ahí que dice que cae más rápido un hablador que un cojo. ¿Y cuántas de las veces no hemos terminado tragándonos las palabras? No, mira, por eso repito la palabra, Dios dice, considérate a ti mismo, cuídate, cuídate. Aquel que cree estar firme, que se cuide, ¿sí? Que se cuide de no caer. Afírmate. Y si ves a un brother abajo, no lo patees.
dale la mano, ayúdale, levántalo, restáuralo. Cuidado de andar, no, fíjate que, verás, brother, te voy a platicar algo para orar juntos por él. No es, ni oran, es puro chisme. Afírmate, ¿no? Versículo 9. Fiel es Dios, dice, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Aquí el apóstol Pablo remata con algo muy importante. Y aquí encierra algo, mis amados, que es muy relevante tanto en la vida de los corintios como en la nuestra. Que la obra es de Dios. Sí, la obra es del Señor. Dice, fiel es Dios. Dice, por Él, dice, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo. ¿Sí? Es decir, Él fue quien nos llamó. Por su fidelidad, Él nos llamó a nosotros. Como mencionaba hace un momento, Él es quien nos tomó, aún siendo pecadores, Él nos llamó, Él tomó la iniciativa. ¿Sí? Nosotros respondimos a eso. La palabra de Dios dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Sí? Nosotros hemos respondido a su amor, nos hemos dejado seducir, nosotros nos hemos, ahora sí que tocando pasajes, ¿no?, de Cantares, nos ha seducido su amor, nos hemos deleitado, ¿verdad?, en sus dones y en sus regalos. Él es quien ha tomado la iniciativa en nosotros. Él es quien nos ha enamorado, Él es quien nos ha cautivado, Él es quien nos ha llamado. Nosotros simplemente respondimos a ese amor. Ahora, es un amor, negable, es decir, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Igual ahorita me acuerdo, ¿no? Pero irresistible, no, la palabra de Dios habla de que ciertamente es un amor resistible. De hecho, precisamente es el juicio a los hombres que resisten el amor de Dios, que resisten el llamado de Dios, aun cuando hay un llamado para todos los hombres. ¿Sí? Aquel que rehúsa creer en el Hijo. Ciertamente el Señor, su obra es maravillosa, su obra es perfecta, ¿sí? Pero el hombre rehúsa creer. Ahora, en nosotros, bueno, respondimos a ese llamado. Entonces en nosotros hay virtud, ¿verdad? Hay valor, hay algo. No. O sea, díganme, ¿qué virtud hay en el mendigo que extiende la mano para recibir un pedazo de pan? ¿Me explico? ¿Qué valor hay en eso? O sea, ¿en dónde roba la bondad? En el mendigo que extiende la mano para recibir un pedazo de pan. Eso somos nosotros. Nosotros lo único que hicimos fue recibir lo que Dios nos estaba dando. Pero el hombre es tan orgulloso, es como aquel que viene y dice, brother, ¿me das para un pan? Y dices, sí, brother, te compro el pan. No quiero nada, yo quiero el dinero. ¿Se ha topado con ese tipo de gente? Realmente no quiere el pan, quiere otra cosa. Muchos llegan con el Señor así, ¿saben? Por motivaciones equivocadas. Y creen que pueden engañar a Dios. Su verdadera necesidad es el pan, pero ellos están buscando otra cosa. Espero se entienda la ilustración. Pero nadie puede engañar al Señor, mis amigos. Y el hecho de que nosotros hayamos conocido, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo por la fidelidad de Dios, así como los corintios, precisamente fue su bondad, fue porque respondimos y estiramos la mano como ese mendigo que recibe un pedazo de pan. Toda la gloria es para Él. Entonces, gracias a Dios por su obra en nosotros. Y bueno, es realmente interesante ver cómo el apóstol Pablo tenía ese concepto, ¿no?, de los corintios, ¿sí? Y antes de echarse un pollito con ellos, afirma su fe, afirma su corazón, ¿sí? Dice, yo sé la obra de Dios en ustedes y sé lo que el Señor ha hecho y lo que seguirá haciendo, ¿sí? Ruego para que Dios los afirme en lo que el Señor llega, ¿no?, hasta que el Señor venga. Entonces, que ningún don les falte,
esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Que esa sea nuestra oración, mis amados, por nosotros y cada uno de nosotros. Oramos y damos gracias a Dios. ¿Sí? Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos a través de la vida del apóstol Pablo. Hay tantas cosas que aprender, Señor. Hay tantas cosas en donde nos quedamos cortos. Y muchas veces no por falta de conocimiento, Señor, sino por una resistencia en nuestro corazón, por inmadurez, por jactancia, por orgullo. Ayúdanos, Señor, quebranta el corazón. Quebranta nuestro corazón, Señor. Y muéstranos algo que puede pasarnos, Señor, y ruego que nos libres de ello, es que podamos ser engañados por nuestro propio corazón, que concluyamos que estamos bien, que estamos haciendo las cosas bien, cuando en realidad no es así. Señor, los corintios creían que estaban haciendo las cosas bien, porque veían ciertas manifestaciones de Dios, pero tuviste que reprenderles, Señor. Tuviste que ubicarlos así, Señor, ubícanos. Que conforme vayamos avanzando la carta, Señor, que así nuestro corazón se vaya ubicando, Padre, y aquel que tiene un concepto errado de sí mismo, que pueda ver, Señor, realmente el concepto que tú tienes. A veces nos cuesta trabajo, Padre. Por un lado, a veces nos tiramos al suelo, Señor, y menospreciamos tu obra en nosotros. Y muchas veces, Dios, nos vamos al otro extremo de creer que estamos bien, de que estamos haciendo las cosas lo suficiente y que no debemos de esforzarnos más. Y estamos pecando. Tanto un extremo como el otro está mal. Está mal, Señor. Muéstranos y que nuestro corazón pueda estar en el lugar correcto, donde tiene que estar, Señor. El valor que tú le has dado, Padre, en la posición en la que tú nos has puesto. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, necesitamos ser perfeccionados en tu regalo, en tu don, que podamos nosotros experimentar esos regalos de tu Espíritu, Señor, como iglesia, como congregación. Ser habilitados por ti, que en nosotros haya esa necesidad de depender de ti y no hacer las cosas a nuestra manera, a nuestras fuerzas, Señor. Ayúdanos, Padre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.